Hola. Hola, bon dia a tots i a totes. Anem a començar. Moltíssimes gràcies per vindre a aquesta xerrada. Com sabeu, és una xerrada que hem organitzat a motiu del 30 aniversari del Departament d'Astronomia i Astrofísica i hem titulat precisament 30 anys del Departament d'Astronomia i Astrofísica, 30 anys que canviaren la nostra visió de l'univers. Bé, deixeu-me que em presenti primer, molts ja em coneixeu, jo soc Susana Planelles, vaig a fer només la introducció de la xerrada i a continuació donaré el micro a 5 dels meus companys del departament perquè ens expliquen quins han sigut els 5 grans esdeveniments científics en el camp de l'astronomia i l'astrofísica dels últims 30 anys. Bé, com sabeu, en 3 dècades l'astronomia ha viscut una transformació realment profunda. Hem passat d'observar objectes aïllats a fer estadística a gran escala de l'univers, de discutir escenaris teòrics a mesurar paràmetres en una precisió sense precedents, d'estudiar el cel amb llum al llarg de tot l'espectre electromagnètic a escoltar-lo amb ones gravitacionals. Bé, no ha sigut només una acumulació de dades, ha sigut realment un canvi molt important en la nostra manera de conèixer i d'entendre l'univers. La raó o aquesta revolució científica de la que parlarem avui ha estat possible sobretot gràcies a l'ús de grans telescopis espacials i grans cartografiats, al desenvolupament de detectors interferomètrics capaços de mesurar distàncies molt xicotetes amb moltíssima precisió, al desenvolupament de grans simulacions cosmològiques cada vegada més precises, més complexes i més realistes i, evidentment, a grans col·laboracions internacionals. Com sabeu, l'astronomia s'ha convertit en una ciència de gran precisió, però també en una ciència molt, molt col·lectiva. Bé, el Departament d'Astronomia i Astrofísica va néixer el 1995, més o menys o pràcticament al mateix temps que començava la revolució de la que parlarem avui. Hem sigut testimonis i, com veureu, en molts casos també partícips d'aquesta gran transformació científica de la que parlarem. Celebrar aquest aniversari per a nosaltres és reconèixer que estem vivint una època realment excepcional en el camp de l'astronomia i l'astrofísica. Per tant, avui no explicarem 5 descobriments aïllats, més bé contarem una mateixa història en 5 fites o 5 grans esdeveniments científics que han canviat la nostra forma de relacionar-nos amb el cosmos. En particular parlarem del descobriment dels primers exoplanetes, de la consolidació del model cosmològic i del que anomenem cosmologia de precisió, del descobriment de l'expansió accelerada de l'univers i de la seva relació amb l'energia fosca, de la detecció de les ones gravitacionals i de la primera imatge d'un forat negre. Per tant, com vegeu, són 5 grans esdeveniments científics que han sigut molt transcendentals en la nostra forma de conèixer el cosmos i una prova de la seva importància és que d'estos 5 esdeveniments dels que anem a parlar tots han ocorregut en els últims 30 anys, són molt recents, però 4 d'ells, tots llevat de l'últim, tenen algun premi Nobel associat. Per tant, jo acabe així i ja dono la paraula als meus companys que ens explicaran molt més detall cadascun d'aquests esdeveniments. Hola, buenas tardes. Madre mía, cuánta gente. Pues nada, empiezo yo. Hablando de exoplanetas, que ha sido uno de los hallazgos y de los campos científicos en la astrofísica que más interés y telediario ha abierto en los últimos años. Primero voy a poner un poco el contexto de búsqueda de exoplanetas y por qué. Es decir, al final, buscar exoplanetas tiene mucho sentido físico para entender cómo el sistema solar, cómo ha nacido, qué otras opciones hay. Físicamente tiene mucho sentido, pero se engloba en un objetivo mucho más grande, que es buscar vida fuera del sistema solar, ¿vale? Entonces, la idea era primero, el primer paso, encontrar potenciales planetas habitables, ¿vale? Y por ahí empezamos, había que empezar a descubrirlos, después ver los potencialmente habitables y a ver si son casas de posibles ET y después ir a buscar esos ET. El primer planeta que se descubre fue en 1992. Fue un sistema planetario alrededor de una estrella un poco rara, un pulsar, había muerto, era un sistema muy raro, pero fue el primero en el que se descubrió planetas. Pero en 1995, Michel Mayor y Didier Queloz, que al final tuvieron el Nobel por ello, encontraron el primer planeta alrededor de una estrella parecida al Sol, y eso ya se acercaba más a lo que estábamos queriendo buscar y lo que queríamos conseguir. Y eso dio el pistoletazo de salida a una carrera por descubrir planetas, y planetas potencialmente habitables, y planetas como la Tierra potencialmente habitables. A día de hoy, esto es un pantallazo reciente del contador de planetas, tenemos más de 6.000 conocidos,
alrededor de 4.500 estrellas. O sea, muchos son sistemas planetarios, sistemas múltiples, ¿vale? Y entonces a partir de ese momento ya tenemos una idea muchísimo mejor de la fauna de sistemas planetarios y de planetas que hay, que no tienen nada que ver muchos de ellos con el sistema solar. Y ahora voy a ir poniendo vídeos relacionados con cómo los descubrimos, ¿vale? Ahí, para acá. El primer método con el que descubrimos planetas, con el que se descubrió el de 1995, se llama el de velocidades radiales. Y en el fondo, lo que se basa es que si un planeta está orbitando una estrella, la estrella también se mueve por efecto gravitatorio debido a ese planeta. Ese movimiento de la estrella es el que nosotros vemos. Si nosotros inferimos que hay un planeta porque vemos la estrella moverse de cierta manera, lo vemos a través de la espectroscopía y eso, aquí no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Pero viendo las líneas de absorción de la estrella podemos ver movimientos oscilatorios, ¿vale? Movimientos periódicos, y así inferimos que hay un planeta. Así se descubrió el primero, el del 95, ¿vale? Y claro, obviamente, si necesitamos ver que la estrella se mueve porque está el planeta, pues planetas muy grandes, muy cerca de la estrella, los veremos mejor. Por lo tanto, el primero que se descubrió, 51 Pegasus, es un planeta gigante muy pegado a la estrella. Comparado con el sistema solar, fijaros que está equivalentemente más cerca que la órbita de Mercurio. O sea, ya el primero que descubrimos era exótico, era raro. No tenemos gigantes gaseosos tan cerca del Sol. A partir de ahora todo ha sido esencialmente raro y hemos encontrado muy pocos, unos pocos, parecidos al nuestro, pero pocos. Otra técnica en la que más planetas nos ha hecho descubrir. Tránsitos. Los tránsitos son en el fondo es muy tonto la idea, son eclipses. Si vemos la luz que nos llega, cuando pasa el planeta por delante de la estrella, pues la tapa un poquito, punto pelota. Si lo descubro, si yo tengo una serie de temporadas fotométricas de cuánta luz llega, cuando pasa, bajará, cuando se va, vuelve a donde estaba. Y así lo repito, tránsito, descubro el planeta, lo caracterizo. Esto, lo bueno que tiene es que es muy barato. Y entonces casi todas las misiones espaciales dedicadas a la búsqueda de esos planetas llevan esta técnica, la de tránsito, porque es un fotómetro. Y entonces con esto es suficiente. Kepler, que habríamos escuchado, Corot, TESS, todos estos usan el método de tránsito. De esos 6.000, más de 4.000 han sido descubiertos por esta técnica, ¿vale? Pero necesitamos tener la suerte de que orbite en nuestra línea de visión, porque si orbita así nunca transitaría, y que pase por delante cuando estamos mirando. Entonces, al final los surveys era un tema estadístico, mirar muchas y tener la suerte que pasen por ahí. Pero bueno, al final esto nos ha dado muchísima arquitectura, y Kepler, entre ellos, ha sido una misión que ha dado muchísimos planetas. Imagen directa, esta no tiene misterio, le hago una foto, lo veo, está, punto. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos varias fotos y vemos incluso un planeta, esta es Beta Pictoris, un planeta orbitando la estrella. Y es que podemos hacer la foto y seguirle la órbita. Aquí tenemos un sistema planetario completo. El primero que se observó por imagen directa, HR 8799. Y se ven los planetas orbitando la estrella. Para eso el problema es que la estrella brilla mucho, tienes que taparla, te deslumbra, lo tienes que tapar con ciertas técnicas, son más complejas, y entonces ya sí aparecen los puntitos. Necesita, en este caso, que sean planetas gigantes y relativamente jóvenes para que todavía brillen un poco y se puedan ver, ¿vale? Entonces, el sesgo de esta técnica va hacia planetas lejos de la estrella y relativamente jóvenes. Y a partir de ese momento, en el 92 empezó, 91-92, en el 95 empieza la carrera, y aquí hay un vídeo que es muy interesante de la NASA, haciendo un resumen de todos los descubrimientos de planetas con el tiempo. Y ahora vais a ver en directo, o sea, se ve clarísimamente el ritmo acelerado de descubrimiento y sobre todo que hay planetas por todas partes. En el 92 aparece el primero aquí, en el 95 aparecerá otro, en el 96 empezará planetas, ya van 4, empiezan por aquí, poco a poco. Como acaba de decir un compañero, esto va a parecer una mascleta. Van cada vez más, para aquí, allí, allá, por todas partes, se van encontrando estrellas con planetas. Hasta que llega un momento que aparecerá Kepler, que se quedará 4 años mirando la misma zona del cielo. Y es impresionante lo que descubre.
En el 2009 se lanza Kepler. Fijaros por esta zona, porque ya va habiendo planetas por todas partes, pero aquí Kepler. Y empieza a descubrir más, empieza a descubrir más, empieza a descubrir más, ¡pum! Es decir, si simplemente con tener el telescopio adecuado, mirando 4 años en el mismo sitio, ha visto todos estos, solo en esta zona. Mientras que en los demás, pues vamos viendo un poco al azar por aquí y por allá. 2021, para el 2022, cuando eran solo 5.000. Desde el 22 ahora, 1.500 más. Pero fijaros, hay planetas por todas partes y a nada que empezamos a mirar con más detalle, está lleno de planetas. Casi todas las estrellas tienen planetas y eso es algo interesantísimo. Y aquí los planes que tenemos, los planes que hay trazados para descubrir planetas y vida, potencial vida en estos planetas. Tanto de NASA como de la ESA como de otros satélites. En el pasado, ya fijaros, Hubble ya hizo su parte, Spitzer hizo parte, Kepler ha sido el que más planetas ha descubierto, ahora mismo está TESS, de hace unos cuantos años, buscando planetas. La ESA tuvo Corot, que fue realmente el primero que se puso realmente a buscar planetas. Gaia ha hecho algo. Keops se está dedicando también a buscar planetas. Y a final de este año, principio del año que viene, se lanzará Plato. Plato es la última misión dedicada exclusivamente a buscar exoplanetas. O sea, el censo definitivo masivo lo va a dar ya Plato, junto con Kepler y con TESS y todo esto, ya esos los que tenemos. A partir de ahí, bueno, James Webb, porque la idea es, una vez que lo tienes descubierto, buscar vida en la atmósfera de esos planetas. Mirando la atmósfera, ver si hay signos de vida a través de la química de esa atmósfera. James Webb ya ha empezado a ver atmósferas de exoplanetas. Pero Roman también lo hará, pero sobre todo Habitable World, HWO, es el plan de NASA para en 2045 buscar realmente biomarcadores en la atmósfera de los exoplanetas. Nosotros, la ESA, el año que viene se lanza Plato, 3 años después Ariel, que también buscará biomarcadores en atmósferas de exoplanetas, pero se centrará en planetas más grandes. Y esencialmente esos son todos los planes. Con Plato terminamos de buscar planetas y con Ariel y HWO buscar signos de vida en la atmósfera de estos planetas, a ver si hay suerte y encontramos algo de vida. Y eso es lo que tenemos por ahora aquí con esos planetas. Gracias. Molt bé, moltes gràcies per vindre a tots i a totes. Per a que no me conega, jo soc Vicent Quilis, també treballo en el departament, i per a mi és un motiu de felicitat estar així perquè jo estava fent la meva tesi doctoral quan el departament se va formar i recordo aquells moments molt il·lusionants en els que havíem un grup de gent fent algunes marcianaes, un poc rares, que avui en dia s'han consolidat com l'estàndard d'una disciplina de la ciència, de la física, que és la cosmologia. La cosmologia, per als que no sapigueu, és l'estudi de la formació i evolució de l'univers com un tot, i és una disciplina de la física moderna, de l'astrofísica, de les que més dramàticament ha evolucionat en aquests 30 anys. I me toca fer un poc de, bueno, li hem dit cosmologia de precisió, si voleu és un poc contraproduent aquest terme, però bueno, està molt de moda i anem a gastar-lo. Vaig a començar parlant un poquet de lo que és el model cosmològic. El model cosmològic és una idea, parteix d'un principi, d'un axioma senzill, que és el principi cosmològic. L'univers és homogeni i isòtrop, no n'hi ha direccions privilegiades, no n'hi ha un centre, i no. ¿Cuál es el puntero? Arriba. ¿Cuál? I d'un resultat observacional clàssic, que és la llei de Hubble, totes les galàxies allunyen unes d'altres i quan més juntes estan, més ràpid se separen unes de les altres. En això podem, fent moltes coses, arribar a tindre una descripció geomètrica d'aquest espai-temps, que és donar una mètrica, donar un element de línia, per als que ho sapigueu, és donar una regla, com vaig a medir les coses. I això, si ho claven unes altres equacions, que són les equacions d'Einstein, que a molts vos sonaran, doncs acaben donant-me una descripció de com evoluciona aquest espai-temps en el temps i depèn d'una constant, d'una funció que no és una constant però com anomenem constant de Hubble, abusant del llenguatge, i d'una sèrie de termes que són
paràmetres que depenen de la densitat d'energia i de matèria que té l'univers. Donar un model cosmològic és definir els valors d'aquestes funcions. El paradigma que tenim, que ha evolucionat, que durant aquests 30 anys ens ha ajudat a definir els valors o a conèixer els valors d'aquestes funcions, que avui en dia tenim i que és molt, molt exitós, es comença en un Big Bang, en una fase primordial de l'univers, en què hi ha un plasma, van formar-se els distints elements químics conforme l'univers se va gelant, una fase en la que l'univers, primer la radiació i la matèria estan en equilibri, l'univers es fa transparent, se separen radiació i matèria i es comencen a formar-se les estructures que coneguem, estreles, galàxies, cúmuls de galàxies. Aquesta seria la línia temporal de l'evolució de l'univers i tenim d'esta fase del moment en què la radiació i la matèria se desacoplen, es queda una evidència observacional, que és la radiació de fons, que s'ha mesurat de moltes maneres, de Penzias i Wilson se va mesurar ja, però n'hi ha resultats claves com el del satèl·lit COVID, satèl·lit WMAP, Planck després, que el que fan és mesurar la variació de temperatura associada en aquesta superfície de l'últim scattering de l'univers quasi 300.000 anys després del Big Bang, i si un agafa i fa una transformada de Fourier i, millor dit, desenvolupa en una base d'harmònics esfèrics, de polinomis per als d'àlgebra, dedicats d'àlgebra, doncs té un espectre de la radiació de fons, de la radiació de microones, on els picos, les posicions d'això, es donen o depenen dels valors de la constant de Hubble i dels paràmetres de densitat que he dit antes. I això és de la forma que s'ha determinat, una de les formes en les que s'ha determinat quan valen aquestes funcions que descriuen com pensem que evoluciona l'univers. També de les estructures podem agafar fent, això és un premi Nobel, això ha donat premi Nobel, i de com es distribueixen les estructures en l'univers podem fer grans mapes, el que se diuen surveys, cartografiats, i com les estructures, perquè les estructures no estan col·locades a lo loco, com les estructures se distribueixen, i així ficar el que sigui la funció de luminositat, és quantes galàxies, per exemple, n'hi ha d'un tipus en funció de com són, si són xicotetes o grans, si són molt brillants o menys brillants, és com fer un cens, com veure comptar els tipus de galàxies i d'estructures que n'hi ha, té una determinada forma, no té una ni una, té ixa. Això també ha tingut que veure en premis Nobel, en ser capaços d'extraure aquesta informació i construir això, i aquests resultats el que han acabat és radiació de fons, estructures, la distribució de la matèria en l'univers i l'expansió acelerada de l'univers, que no vaig a parlar molt perquè després parlarà el meu company Pepe Muñoz. Són 3 hitos que s'han ajudat a definir el que seria el que es coneix com el model Lambda Cold Dark Matter, Lambda això ve de l'energia fosca, que després Pepe parlarà més, de matèria fosca gelada. Matèria gelada vol dir en sentit cinemàtic, que les partícules no es mereixen d'una manera relativista, una velocitat relativistes. És un model en el que, per exemple, si fiquem els constraints, els lligams que produeixen la distribució d'estructures en l'univers, el que produeixen l'expansió acelerada de l'univers, les supernoves, millor dit, i CMB, la radiació de fons de microondes, es donen aquest xicotet espai, que és l'espai que determina els paràmetres del model cosmològic. És un model en el que el 70% de l'energia de l'univers és fosca i no sabem el que és. Del contingut material, el 30% és matèria fosca i no sabem el que és. I dels barions de la matèria ordinària, que són el 5% només, la meitat no es veuen, només que veiem la meitat, però que sorprenentment funciona molt bé. Pot explicar moltíssimes coses. Com són els components materials d'aquest univers? Parlant de components materials, sabem que n'hi ha, o intuïm que n'hi ha matèria fosca perquè podem mesurar les curves de rotació de les galàxies. Veiem que les estreles, les parts més externes de les galàxies espirals, no giren, o millor dit, giren en una velocitat que ens indica que n'hi ha molta més matèria de la que veiem. El mateix passa a les galàxies el·líptiques, que no podrien existir si no n'hi haguera molta més gravetat que retinguera les estreles que tenen. També passa el mateix en els cúmuls de galàxies, que tenen molt de gas dins, i aquest gas està molt calent, i aquest gas no podria estar ahí perquè la pressió, simplement la pressió tèrmica, expulsaria aquest gas si no n'hi haguera molta més matèria de la que veiem.
I també parlem en efectes com les línies gravitatòries, podem intuir o podem mesurar que n'hi ha molta més matèria a la que vem. Després n'hi ha gas, el gas el vem, com us deia, només la meitat, perquè n'hi ha altre gas que pensem que està ahí però no el vem perquè no brilla lo suficient. En els cúmuls de galàxies n'hi ha gas, les galàxies i les estrelletes es veuen i també n'hi ha núvols de gas. I en eixe marc, que és el model cosmològic estàndard, que és el paradigma actual que es creguem, ha tingut molts èxits i vaig a destacar només uns poques d'ells. Un és que gastant l'existència de matèria fosca hem pogut descriure correctament com es formen les estructures que vem i inclús el cens, és a dir, la distribució i número d'aquestes estructures. Així, per exemple, vos presente 3 imatges reals, són observacions del cúmul de Coma, que és un cúmul de galàxies molt gran, té més de 1.000 galàxies, una galàxia espiral típica en l'univers, 10 a la 12 masses solars, i una galàxia enana, Leo 1, 10 a les 7 masses solars. I associat baix l'halo, la distribució de matèria fosca que tindria aquesta estructura. Això no se pot observar, òbviament, això és un resultat de les simulacions cosmològiques, que són una ferramenta molt útil. La cosmologia és una de les disciplines en les que la teoria durant molts anys ha anat per davant de l'observació, proposant idees i resultats que després s'han confirmat observacionalment. I com veu, se pareixen molt, així estem parlant d'objectes que tenen unes diferències de masses brutals i en canvi les estructures de matèria fosca associades són quasi iguals. I això ha donat lloc a una cosa que se coneix, que és el perfil de densitat de la matèria fosca en les estructures cosmològiques, que és un perfil de densitat universal. Encara no sabem molt bé per què, independentment és invariant d'escala, totes les estructures cosmològiques tenen aquest perfil de densitat. Això és treball per al futur. Algú tindrà que resoldre, o algú de vosaltres en el públic. També són resultats impressionants, com per exemple ser capaços de descriure i predir la tassa de formació estel·lar en l'univers. Quantes estrelles se formen en l'univers per unitat de temps i de volum. Així teniu resultats observacionals, això se pot mesurar en tècniques també molt complexes i molt avançades, i la línia negra és el resultat dels models teòrics basats en el model cosmològic. I estem parlant de temps quasi en l'origen de l'univers. També hem sigut capaços de, el que dia és, de descriure la distribució d'estructures en l'estadística adequada. És a dir, quantes estructures n'hi ha, de quin tipus són en tot l'univers. Seguint aquests èxits, hem sigut capaços de formar, inclús de descriure la formació d'estructures detallades com cúmuls de galàxies. Això és un cúmul simulat en un codi cosmològic fet així en València, que es diu Masclet, no podia ser d'altra manera, i, per exemple, resultats d'aquest còdic, un catàleg de galàxies que si es fixeu, així no es veu molt bé, se pareixen molt en imatge de les que observem, però no només se pareixen perquè són boniques, sinó se pareixen en la informació física, dinàmica, cinemàtica, components, rotacions. I per últim, simplement per il·lustrar-vos com hem avançat en aquest camp en què som capaços de descriure escales de tot que impliquen el tamany global de l'univers a escales de la formació estel·lar. Estem parlant de milions i milions d'ordres de magnitud. Vaig ensenyar-vos el resultat d'una simulació, que és la simulació Auriga, que és un consorci internacional, que el que descriu és des d'instants primordials de l'evolució de l'univers fins a la formació d'una galàxia. I a veure si vol anar. ¿Cuál es el ratón? No. Tenim així el temps en certes unitats, en gigaanys. Això és el redshift, per al que ho conega, és un medidor de temps cosmològic. I així tenim la distància, en aquest cas, en quiloparsecs. Comencem en la distribució de matèria fosca. Se va formant un protocúmul de galàxies. Bàsicament, la força que governa aquestes escales i en aquestes escales temporals és la gravetat. Passem va canviant per a que vegeu les distintes components que estan totes dins del càlcul. El gas, el que se genera és barions ordinaris, de la matèria ordinària. Estem ja fent un zoom, ara anem a fer un zoom, continuem a 10 quiloparsecs.
ja estem acostant-nos. Això és bàsicament la meitat de l'edat de l'univers, ixe temps. Passem a estreles. Tenim la formació d'una galàxia espiral típica que està interaccionant en distints satèl·lits, com s'arranca estreles, com es forma un disc preciós per conservació del moment angular. Passem a metal·licitat. En astrofísica, la metal·licitat és tot això que és tots els elements químics que estan per damunt de l'heli, com estan distribuïts els elements químics, perquè ahí també hi ha formacions i hi ha reaccions químiques. I anem a acabar ensenyant també una dels altres components, de les moltes que podem descriure avui en dia, que és la distribució del camp magnètic en aquestes galàxies. El camp magnètic cosmològic s'amplifica per processos turbulents, per processos de dinamo, i acaba sent també un ingredient importantíssim. I així tenim com està distribuït el camp magnètic en una galàxia. I en això és tot el que volia contar. Gràcies. ¿Está así? Sí, sí. ¿Cuál es el que pasa? ¿Este? Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación de la dirección del departamento a participar en el 30 aniversario. Me han pedido que cuente de manera específica lo que es uno de los hitos de la cosmología moderna, que es el descubrimiento de que el universo se expande de manera acelerada, algo que fue realmente sorpresivo. Tal y como ha contado el profesor Killis, el modelo cosmológico se construye a partir de la relatividad general, la hipótesis del principio cosmológico. Entonces, el siglo pasado entendimos que las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein de manera natural llevan a un universo en expansión. Hay tres geometrías posibles, pero dos puntos cualesquiera del universo, la distancia entre ellos crece con el tiempo. Por eso si vamos hacia el pasado, la distancia entre dos puntos cualesquiera tiende a cero. Y por eso hablamos de un Big Bang que ocurrió hace 13.800 millones de años. Bien, pues igual que las ecuaciones de manera natural predicen esa expansión del universo, también predicen de manera natural que sea una expansión decelerada. Y es porque la fuerza gravitatoria es atractiva. Si las ecuaciones nos dicen que hay una aceleración que va como menos la densidad de materia y por lo tanto debe ser negativa. Bien, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que con observaciones de supernovas tipo 1A se descubrió que en realidad el universo se expande de manera acelerada. ¿Qué son las supernovas tipo 1A? Son un tipo de supernovas muy especial, donde una enana blanca tiene como compañera una estrella que transfiere masa a esa enana blanca, de tal manera que si sobrepasa el límite de Chandrasekhar, de 1.4 masas solares, entonces la enana blanca ya la presión de degeneración de electrones no puede mantener el colapso gravitatorio y entonces la estrella muere en una explosión termonuclear y que destruye la enana blanca. Como es un proceso físico muy fino, de que ir acretando masa hasta alcanzar ese límite de Chandrasekhar, pues nos dimos cuenta que esas supernovas tipo 1A son lo que se llaman en astronomía unas standard candles, que nos permiten medir la distancia a objetos lejanos. En realidad no es que tengan siempre que emitan la misma energía. Lo que se descubrió observando muchas supernovas tipo 1A en galaxias cercanas es que esto es la curva de luz, se produce la explosión, hay un máximo de energía y va decayendo. Tenéis la energía liberada en función del tiempo. Se descubrió una correlación muy alta entre el pico de emisión y la anchura de la curva de luz. De tal manera que esa correlación permite aplicar lo que se llama el stretch factor y puedo llevarme todas las curvas de luz al mismo punto. Y eso es lo que me permite utilizar observaciones de supernovas tipo 1A siempre y cuando tenga la curva de luz completa como una standard candle. Bueno, pues eso ocurrió a principios de los 90 y en los 90 también tuvimos la suerte de que hubo un salto tecnológico en las cámaras CCD disponibles que utilizábamos en los telescopios, de tal manera que teníamos cámaras con muchos píxeles de gran campo que en una sola exposición se pueden observar cientos y cientos de galaxias. Pues se desarrolló una estrategia observacional por parte de dos grupos competidores, de tal manera que se observaban muchos de estos campos,
se observaban repetidamente, se sustraía el campo en la imagen anterior, si el residuo era 0 no pasaba nada, si había una señal luminosa podía ser debido a una supernova tipo 1A, se mandaba una alerta a múltiples observatorios que hacían seguimiento para calcular bien la curva de luz. Y por supuesto al Keck, que fue fundamental para hacer la espectroscopía que necesitamos para determinar que la supernova es tipo 1A, porque si no, no serviría, ¿vale? Bueno, pues en 1997 se detectaron, os pongo un ejemplo de 3 supernovas de alto redshift, corrimiento al rojo 0,5, 0,44 y 0,97, son ya distancias muy considerables. Y en 1998, el año siguiente, fue cuando se publicaron estos 2 famosísimos artículos. El primero fue liderado por Adam Riess en un Astrophysical Journal que tiene hoy más de 17.000 citas, donde veis ahí evidencia observacional a partir de supernovas de un universo que se acelera y de una constante cosmológica. El hecho de que haya una expansión acelerada lo resolvemos introduciendo una constante cosmológica para explicar esa aceleración. Y esto se hizo con la observación de 10 supernovas tipo 1A con redshifts de 0,16 y 0,62. Eso fue en marzo si no recuerdo mal, sí, en marzo del 98 se mandó a publicación y 4 meses más tarde el grupo competidor encontró los mismos resultados utilizando 42 supernovas en un rango similar de redshift. Os pongo aquí de manera conjunta una gran rivalidad entre los 2 grupos, pero yo os voy a poner aquí, os pongo esta gráfica que tengo histórica, donde se presentan de manera conjunta resultados de los 2 proyectos. Uno se llamaba el High Redshift Supernova Search Team, que es este artículo de Riess, y el Supernova Cosmology Project, que era liderado por Perlmutter. ¿Qué veis aquí? Pues veis en el eje Y veis la magnitud aparente menos la magnitud absoluta, lo que se llama la distancia módulo, de las supernovas que se iban detectando. Que eso básicamente es una distancia en escala logarítmica, versus el corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo, que hasta 0,1 más o menos estamos en el régimen lineal, y entonces aquí estáis viendo en esta zona de aquí lo que sería la ley de Hubble, que comentaba Aquiles anteriormente. La distancia y la velocidad son proporcionales, porque a redshifts bajos puedo interpretar el redshift como una velocidad. Por lo tanto, esta pendiente de aquí me estaría dando la constante de Hubble a la -1, me está midiendo la velocidad de la expansión. Esto es lo que hizo Hubble en su famoso artículo de 1929, donde se comprobó observacionalmente que el universo se expande y utilizando cefeidas como standard candles. Ahora es lo mismo utilizando supernovas. ¿Qué pasa con las supernovas tipo 1A? Que como son mucho más brillantes, puedo ir mucho más lejos, a redshifts más altos. Y en estos 2 artículos, como decía, tenéis 10 supernovas de alto redshift de un equipo y 42 del otro. Aquí tenéis el ajuste de 3 modelos cosmológicos. El primero es un universo plano, dominado por materia, todo es materia, que es en aquella época más o menos es lo que era el universo, digamos, preferido, porque era más sencillo, teóricamente. Pero ya en los años 90, utilizando dinámica de cúmulos, ya sabíamos que la densidad de materia del universo era del orden de 0,3. Ese omega de materia es la densidad del universo en términos de la densidad crítica, lo que lo hace plano o esférico o hiperbólico. Bien, pues estos 2 modelos de universo no ajustaban las supernovas. Las supernovas se veían todavía más débiles. Si estaban más débiles es que están más lejos y, por lo tanto, para poder ajustar con modelos cosmológicos esas supernovas necesitábamos introducir la constante cosmológica, que es lo mismo que el universo se esté expandiendo de manera acelerada. Y justamente el modelo 0,3 0,3 de materia con ese 0,7 de la constante cosmológica ajustaba los datos. Fijaros la dispersión tan enorme, no tengo tiempo para, sería todo una charla hablar del interesantísimo debate que hubo en ese momento, porque claro, era una rotura del paradigma total, aceptar que el universo se expandía de manera acelerada y fue enormemente controvertido.
ya no solamente por la dispersión de los datos, sino porque las diferencias entre modelos cosmológicos son solamente de 0,1, 0,2 magnitudes, que se podían explicar por muchos otros fenómenos, como extinción por polvo, etc. Pero bueno, ellos apostaron fuerte, presentaron sus resultados y pasados unos años, con más observaciones y supernovas más distantes, se comprobó que efectivamente el universo es tal y como os dijeron en esos dos artículos y se expande con la necesidad de la constante cosmológica. Recibieron el premio Nobel por ello en 2011, aquí le ponéis cara, Perlmutter, líder de un proyecto, y Brian Smith y Adam Riess del otro proyecto. Esta sería un poco la situación actual. Os he seleccionado un paper del 2022, donde aquí veis lo mismo. Aquí veis la distancia módulo, magnitud aparente menos magnitud absoluta, pero en este caso con la recopilación de varios surveys de 1.700 curvas de luz de 1.550 supernovas. Entonces, fijaros cómo la curva del modelo estándar, que tenéis los residuos, concuerda perfectamente con la observación de... ¿Ya me he pasado? Ostras, avísame. Vale, ¿me das 2 minutos? 2 minutos. Bien, pues no solo la detección de las supernovas tipo 1A nos confirma la existencia de la constante cosmológica, sino que hay otro observable que nos da la misma información, que es, como ha comentado Kilis, la radiación de fondo de microondas. Aquí tenéis la famosísima mapa de temperaturas de Planck. Bien, pues la correlación en las anisotropías de las temperaturas medidas nos da esta curva típica que todos conocéis y la posición del primer pico me da la densidad total del universo, que es prácticamente 1 y por eso decimos que el universo es plano. La prueba más evidente que tenemos, más contundente, de que la densidad de materia es muy próxima a 1, es la posición del primer pico de la función de correlación del mapa de temperaturas. Y el segundo y tercer pico es la amplitud relativa de los picos, es lo que me da la fracción de masa bariónica y la fracción de materia oscura. ¿Vale? Claro, no me mide la omega lambda, la radiación de fondo, pero como esto es 1 y la materia es 0,3, deducimos que nos falta un 0,7, un 0,69 en este caso, que es lo que llamamos energía oscura, que justamente concuerda con la observación de las supernovas. De manera totalmente independiente, tenemos dos observaciones que nos dan el mismo resultado. Y por eso estamos, digamos, tan convencidos de que el modelo cosmológico es correcto. Bueno, os habéis puesto un par de ecuaciones, pero lo voy a dejar ya para explicarlo en clase. Solamente paso a la última transparencia, y es que estaba comentando que necesitamos poner la constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein, así es como lo hizo Einstein. Sabéis que Einstein, cuando se dio cuenta de que las soluciones naturales de las ecuaciones de campo implicaban un universo en expansión, en aquel momento el paradigma es que el universo era estático, porque solamente observábamos nuestra galaxia con las estrellas fijas. Entonces, Einstein introdujo la constante cosmológica para buscar soluciones estáticas, que luego dijo que fue uno de los grandes errores de su vida. Lo que pasa es que hoy en día recuperamos la lambda, pero en vez de ponerla en este término, pasamos la lambda G mu a esta parte, al T mu. Porque un T mu, que es proporcional a la métrica, en teoría cuántica de campos es la energía del vacío de un campo. Entonces nos gusta más interpretar, digamos, esto como un ingrediente nuevo del texto de energía-impulso que tiene esta forma. Tiene una densidad de energía y tiene una presión que es menos la densidad. Y justamente esta presión negativa es la que actúa como esa fuerza repulsiva que produce la aceleración. ¿Vale? Bien, pues para acabar, me salto las ecuaciones. ¿Y en qué situación estamos? Pues hemos puesto el modelo estándar, es el lambda cold dark matter, hemos puesto la constante cosmológica para explicar la expansión acelerada, pero no tiene por qué ser la explicación última la constante cosmológica. Puede ser algo más complicado. Entonces, es lo que llamamos en general energía oscura, que tiene la ecuación de estado omega de t.
la presión es igual a omega de t por rho. Entonces, lo que sabemos hoy en día observacionalmente es que omega de t en el instante actual es -1, que es lo que corresponde a la constante cosmológica. Pero nos preguntamos si esa omega de t varía en el tiempo. Ese es el reto de la cosmología observacional, medir la variación de omega de t. Os pongo aquí 3 grandes proyectos: el telescopio Euclides de la ESA, que ya está tomando datos, el Vera Rubin, que es un telescopio de 8 metros en Chile que está empezando a funcionar. Este además va a monitorear el cielo, para que os hagáis una idea. En la próxima década va a detectar 150.000 supernovas tipo 1A. Hemos pasado de 10 a 1000 y pico ahora, 150.000. Y por último, el Nancy Grace Roman, que se va a lanzar el año que viene, que lo ha comentado ya Andy. Una parte es estudio de exoplanetas, pero otra parte más importante, más tiempo en el sentido de más tiempo, es para la energía oscura. Va a hacer cartografiados hasta una profundidad de Redshift 3, porque lo que necesitamos es esos cartografiados de galaxias, ver cómo se agrupan y cómo ese agrupamiento varía con el tiempo. Eso utilizando técnicas de los BAOS, técnicas de Wilhelmsen, etc. Por lo tanto, resumiendo, y aquí acabo, entender la naturaleza de la energía oscura es uno de los grandes retos de la física, y por suerte, en los próximos pocos años vais a tener más datos, vais a saber si esta energía oscura es tipo constante cosmológica o va a ser algo nuevo, porque habremos descubierto o no que la omega de t varía con el tiempo. Gracias. Hola, ahora sí. Vale, pues para los que no me conozcan, yo soy Nicolás Sánchez Gual, también miembro del Departamento de Astronomía y Astrofísica, y ahora os voy a hablar del siguiente hito, que es bastante reciente, que es la detección de ondas gravitacionales por LIGO, Virgo y CAGRA, la colaboración. Y aunque este hito puede parecer en un principio más de física fundamental, de gravedad fundamental, en realidad ha dado pie al inicio de la era de la astronomía de ondas gravitacionales. ¿Vale? Está íntimamente relacionado con la astrofísica y con la astronomía. Entonces, ¿qué son las ondas gravitacionales? Bueno, si hablamos de gravedad moderna, tenemos que referirnos al padre de la gravedad moderna, a Albert Einstein, que en 1915 publicó su teoría de la relatividad general, con sus ecuaciones aquí, donde por una parte tenemos la curvatura del espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo, y en el otro la distribución de la energía y de la masa, de manera que están acopladas. Entonces, la masa curva el espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a la masa, a la materia, cómo se tiene que mover en ese espacio-tiempo. Vale, entonces, una hipótesis, una asunción de la relatividad general, también especial, es que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de propagación de la información. ¿Okay? Entonces Einstein se dio cuenta que, a diferencia de la gravedad newtoniana, cualquier cambio que se produjese, si teníamos un espacio-tiempo dinámico, cualquier cambio que se produjese sobre el campo gravitatorio, este se propagaría a una velocidad finita, en principio a la velocidad de la luz. Entonces se dio cuenta que existía un análogo a las ondas electromagnéticas también en la gravedad, a las que llamó ondas gravitacionales o gravitatorias, las cuales son perturbaciones del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz y vienen generadas por los movimientos de objetos muy compactos o muy masivos acelerados. Y aquí yo tenía... No sé si se mueve. No. Bueno, estas ondas, cuando estamos muy lejos de las fuentes, su amplitud es muy pequeña y lo que hace es producir cambios en las distancias propias entre masas pruebas, ¿vale? Esto era un GIF donde vemos cómo las distancias, empieza como un círculo de partículas, y vemos cómo las distancias se contraen y se expanden, siguiendo la amplitud y polarización de la onda gravitatoria. Vale, lo que ocurre es que Einstein, cuando llegó a la conclusión de que las ondas gravitacionales eran un producto de su teoría de la relatividad general, se dio cuenta que esa amplitud era extremadamente pequeña y pensó que estas ondas jamás podrían ser detectadas. Y esto es porque producen esos cambios relativos, ¿vale? Pero la amplitud de estas ondas
en un caso así, cuando estamos muy lejos de las fuentes, que es donde podemos medirlas, en nuestro caso, su amplitud es extremadamente pequeña. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos masas pruebas separadas por decenas, centenas o miles de kilómetros, los cambios en esas longitudes son del orden del núcleo de un átomo, del orden de femtómetros. Esto es algo que no podemos realmente medir, no podemos medir esos cambios en las distancias tan pequeñas, ¿no? Pero aquí viene la idea y donde los interferómetros LIGO, Virgo y Kagra pues, han supuesto un reto tecnológico y han permitido detectar estas ondas gravitacionales. Porque lo que vamos a hacer no es medir los cambios en las distancias. Recordar que la velocidad de la luz es una constante y todos los observadores van a medir la misma velocidad, el mismo valor para la velocidad de la luz. Es decir, que no se modifica. Por lo tanto, lo que vamos a medir no son cambios en distancias, sino en cambios en tiempos. Vamos a tener inicialmente, esto es un interferómetro tipo Michelson-Morley, donde tenemos un láser que emite un haz de luz, que se separa en dos y recorre una cierta distancia hasta llegar al espejo. Rebota, se juntan los dos haces de luz, llega al detector y lo podemos configurar de manera que llegue en una interferencia destructiva, ¿vale? Y que se mantenga así. Pero si pasa una onda gravitatoria, nos va a cambiar la longitud de estos brazos, de acuerdo con la amplitud y frecuencia de esa onda gravitatoria, y lo que va a hacer es que el haz de luz que se separa aquí, este de aquí, si el brazo se alarga, tarda un poquito más produciendo un desfase, de manera que ya no tenemos una interferencia destructiva, sino tenemos un cambio en el patrón interferométrico que podemos observar y medir. Dependiendo de la amplitud y esa frecuencia, como decía, podemos conocer ciertas propiedades de la fuente que ha emitido esas ondas gravitacionales. Entonces, con esto, we did it, lo conseguimos. En el 14 de septiembre de 2015, que fue anunciado el 11 de febrero de 2016, es decir, hace 10 años, para una predicción de hace más de 100 años, los detectores LIGO, Virgo en ese momento no estaba encendido, observaron la primera onda gravitacional procedente de la fusión de dos agujeros negros, ¿vale? La tenéis aquí, esta es GW 150914. Y de esta manera confirmamos la predicción de la relatividad general de Einstein. Einstein tenía razón, otra vez. Y como podéis ver, no sé si se ve en las pantallas, pero tenemos por una parte los datos medidos por estos interferómetros, LIGO Hanford y LIGO Livingston, y luego tenemos, en un tono más clarito, en azul y naranja, la predicción realizada mediante simulaciones numéricas de la fusión de dos agujeros negros con los mismos parámetros. Entonces vemos, no solo es un éxito de la relatividad general, también es un éxito de la relatividad numérica, del poder simular estos eventos tan catastróficos, tan masivos, tan compactos, tan extremos, y obtener un patrón que coincide exactamente con las observaciones. Entonces parece que descubrimos a la vez las ondas gravitacionales y los agujeros negros, de alguna manera. Porque esto es, digamos, es información que obtenemos, agujeros negros ya se habían observado, pero es información que obtenemos dentro del régimen más no lineal y más extremo. ¿Okay? Bueno, entonces la detección de ondas gravitatorias supone realmente una nueva ventana al universo, pero es un universo oscuro, es el lado oscuro del universo, donde ahora no solo podemos observar objetos que emiten ondas electromagnéticas en el espectro electromagnético, pero también objetos y eventos que no emiten esas ondas electromagnéticas, solo ondas gravitatorias. Y aquí podéis ver todos los eventos, en azul son los agujeros negros observados por LIGO, Virgo y Kagra, que creo que no está actualizado porque ahora tenemos más de 200 candidatos, 200 observaciones, pero podéis ver aquí con la masa, podéis ver el número de agujeros negros que hemos observado. Entonces hemos pasado de algo que es fundamental, descubrir las ondas gravitacionales, con ello también observar y escuchar a los agujeros negros chocar, pero es que ahora podemos hacer astronomía de los agujeros negros, podemos clasificarlos según sus masas y estudiar su origen, para así estudiar también la evolución estelar y cuál es
o el resultado de nuestros modelos de evolución estelar y corregirlos si hace falta, ¿no? Porque tenemos agujeros negros muy masivos. Y no solo eso, podemos observar nuevos eventos, pero también podemos observar eventos que ya habíamos visto, pero con otros ojos. Y es que también con los detectores de ondas gravitacionales da inicio a la astronomía de multimensajeros. ¿Qué son los mensajeros? Básicamente todo aquello que nos proporcione información sobre un evento catastrófico de nuestro universo, ¿vale? Puede ser la radiación electromagnética en los diferentes espectros, puede ser los neutrinos y puede ser ahora también las ondas gravitacionales. Si podemos observar varios de estos mensajeros para un solo evento, obtendremos mucha más información que si solo lo observamos para uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos una explosión de supernova, podríamos observar la emisión electromagnética, podemos observar la emisión de neutrinos y también la radiación gravitatoria, porque cada una de ellas provendrá de diferentes zonas y nos aportará diferente información. Y en concreto quería resaltar este evento, GW170817, detectado por LIGO Virgo en el verano de 2017, y lo que vimos se corresponde al primer choque de estrellas de neutrones observado con ondas gravitacionales. ¿Okay? Tenéis aquí la señal, el espectro de la señal de la onda gravitatoria, y luego, cuando los detectores LIGO Virgo la observaron, pudieron triangular la posición de este evento, se envió una señal a los telescopios electromagnéticos y 2 segundos después observaron una señal de rayos gamma, un estallido corto de rayos gamma, y luego seguido por toda una serie de emisiones en otros espectros y también por una kilonova. Entonces se pudo relacionar el choque de 2 estrellas de neutrones con los estallidos de rayos gamma y con las kilonovas también, ¿vale? Esto nos aporta muchísima información sobre eventos diversos del universo. Vale, entonces, ¿qué supone el descubrimiento de las ondas gravitacionales? Por una parte nos confirma que la relatividad general sigue pasando todas las pruebas que le ponemos, nos confirma que el espacio-tiempo son dinámicos y también nos permite escuchar los eventos más extremos del universo, como la fusión de 2 agujeros negros, y abre una nueva era de astronomía y física fundamental. Pero también nos da algunas respuestas y nos abre muchas preguntas. Y ahora es el mejor momento para investigar la gravedad en el régimen intenso, porque tenemos muchos datos, muchas observaciones. Y es un momento propicio para abordar preguntas fundamentales, tanto en astrofísica como en física fundamental, tales como cuál es el estado de la materia en el interior de las estrellas de neutrones, son neutrones o incluso tenemos un núcleo de quarks, cuál es la distribución y población y origen de los agujeros negros en el universo, pero también todos estos agujeros negros que estamos observando, ¿son realmente agujeros negros o se ajustan al modelo canónico de la relatividad general? ¿Vienen descritos por el modelo de Kerr, la métrica de Kerr? Y también, ¿pueden los agujeros negros astrofísicos convertirse en detectores de partículas para darnos nuevas pistas sobre nueva física más allá de la relatividad general? ¿Tenemos que modificar la teoría de la relatividad general o incluso del modelo estándar de partículas como materia oscura y etcétera? Bueno, son muchas preguntas, yo creo que se resolverán porque es solo cuestión de tiempo y espacio. Muchas gracias. No, este. Bueno, anem allà. El punter està així. Ok. Bé, vaig a parlar-vos sobre l'últim tema, imatges de forats negres. Jo soc Ivan Martí Vidal, del Departament d'Astronomia. Anem allà. Bueno, tots sabem que els forats negres són la predicció més extrema de la teoria de la relativitat general. Una teoria... ahí està. Una teoria que, com tots sabem també, descriu la gravitació no com l'efecte d'una força,
sinó com la curvatura, el reflexe de la curvatura de l'espai i el temps. Veritat? És una teoria geomètrica, és física fonamental convertida en geometria. És una teoria geomètrica que ens permet descriure des de l'origen i l'evolució de tot l'univers fins al comportament dels objectes més compactes del cosmos. És una gran teoria, veritat? Bé, per a entendre la gravetat a un nivell fonamental, necessitem observar-la, necessitem experimentar-la en tots els possibles escenaris i a totes les escales possibles. Què entenc per a totes les escales possibles? Doncs bàsicament necessitem explorar la gravitació. Per exemple, podem caracteritzar la gravitació en aquest espai paramètric on tenim per una banda el potencial gravitatori i per altra banda com varia el potencial gravitatori amb la posició. El que podem anomenar la curvatura espai-temporal o també les forces de marea, relacionada amb les forces de marea. Què passa? Que si nosaltres explorem la gravitació a escales del nostre sistema solar, el que fem és explorar-la a baixos potencials gravitatoris i a curvatures molt petites, veritat? Així és on està el sistema solar. Però estudiar forats negres el que ens permet és anar-nos-en al límit superior de potencials, estudiar la gravitació en el màxim potencial possible. I depenent de la massa del forat negre que estudiem, ens podem anar a estudiar distints ordres de magnituds de la curvatura espai-temporal. Correcte? Els forats negres són la manera d'explorar la gravitació en el seu límit més extrem, el potencial màxim, i, com veieu, un fum d'ordres de magnituds diferents en quant a curvatura espai-temporal. Bé, en quant als forats negres supermassius, que estarien per ací, la forma d'estudiar-los a escales dels seus horitzons de successos és mitjançant l'observació del que anomenem els seus anells de llum. Heu sentit parlar del concepte d'anell de llum? Bé, ara el veurem. Què són els anells de llum? Els anells de llum es produeixen per els fotons que estan orbitant a una certa distància de l'horitzó de successos i que, degut a la inestabilitat d'aquestes òrbites, acaben escapant del forat negre en distintes direccions. Per exemple, la direcció on estaran els nostres telescopis en el futur llunyà, veritat? Si ara seleccionem tots els rajos de llum que escapen del forat negre després d'haver-lo orbitat en una direcció concreta, allà on estaran els nostres telescopis, veieu que la imatge que formaran tots aquests rajos de llum és precisament la imatge d'un anell. És un anell de llum. És un anell minúscul. Per als forats negres supermassius més propers, el tamany d'aquest anell de llum és de l'ordre d'uns 40 o 50 milionèsimes de segon d'arc. Perquè ens fem una idea qualitativa, i això seria més o menys el tamany d'un dònut, ja que estem d'un bunyol, en la Lluna, observada des de la Terra. Observar un bunyol a la Lluna des de la Terra. És una imatge molt, molt petita. Per a poder resoldre unes imatges tan petites necessitem un instrument molt gran. Necessitem un telescopi enorme. De fet, necessitem un telescopi del tamany de tot el nostre planeta Terra. I, com sabeu, anem curs de pressupost, els astrònoms, no podem construir un telescopi de tamany planetari, així que hem d'utilitzar un poc d'imaginació. I la tècnica que ens permet obtindre aquestes imatges amb tan altíssima precisió s'anomena interferometria de molt llarga base. Una tècnica que ens permet combinar senyals que arriben a distints radiotelescopis distribuïts per tot el planeta Terra i combinar-la de forma tal que convertim tota la Terra en un únic telescopi. Convertim la Terra en una màquina de fotografiar forats negres. Aquesta és la tecnologia de la interferometria de molt llarga base, que va resultar, ja que estem parlant de premis Nobel, en un premi Nobel per a Riley Hewitt, crec que va ser en l'any 74, però bueno, ja ha plogut des d'aquell premi Nobel. Bé, aleshores, emprant aquesta màquina planetària de fotografiar forats negres, a l'any 2019 vam aconseguir produir la primera imatge real d'un anell de llum en un forat negre. Es tracta del forat negre de la galàxia M87. Així vegem la constel·lació de Virgo, segurament la coneixeu. Així està el cúmul de Virgo i ara anem a fer un zoom d'uns quants milions d'augments a la galàxia M87, la reina del cúmul de Virgo. Estem apropant-nos a la galàxia.
d'ací poquet veurem el doll relativista, el famosíssim doll relativista de la galàxia M87, un doll que naix a les rodalies de l'horitzó de successos d'aquest forat negre supermassiu i després ja de fer el zoom d'estos milions d'augments, veiem ahir el bunyol a la Lluna, veritat? La imatge de l'anell de llum del forat negre supermassiu M87. Aproximadament la meitat de la llum que veiem en aquesta imatge prové d'estos fotons que vos he comentat abans, de fotons que van estar orbitant el forat negre fa més de 50 milions d'anys. La resta de la senyal que veiem ací, sobretot a la part sud de l'anell, és el que anomenem contaminació magnetohidrodinàmica i és deguda a la presència del disc d'acreció, la part més interna del disc d'acreció, que és bàsicament el lloc d'on va alimentant-se el forat negre, d'on va absorbint matèria. De manera que la meitat de la imatge és fotonesfera, són fotons que han estat orbitant el forat negre, i l'altra part, sobretot la d'ací baix, és la que vindria de la part més interna del disc d'acreció de M87. Bé, uns quants anys després d'aquesta imatge van publicar altres versions, la versió polaritzada de la imatge, de la qual no parlaré perquè no hi ha temps físic, encara que ens apropem a un forat negre no tindríem temps suficient, però sí que puc dir-vos que aquesta imatge va ser, diguem, el primer test fort de la relativitat general a escales de forats negres supermassius, a escales de curvatura, si recordeu aquesta figureta, a una escala de curvatura que no s'havia experimentat mai, i bàsicament va ser la confirmació de la relativitat general, perquè no només veiem un anell, sinó que també l'anell tenia el tamany que li toca. És justament el tamany que li toca per a la mètrica de Kerr, per a una distància de 50 i pico milions d'anys llum i una massa d'unes 6.500 milions de masses solars, que seria el cas de M87. Bé, uns anys després de publicar aquesta imatge, ne van publicar una altra, la imatge de l'altre gran forat negre que tenim a propet, el nostre. Este és el forat negre de la nostra pròpia galàxia, Sagitari A Estrela. Un forat negre un poc més lleugeret, només té uns 4 milions de masses solars, 4 i pico, és molt poqueta cosa per a un forat negre supermassiu, però el que sí que fa relativament important aquest resultat en comparació al d'M87 és que en el cas de Sagitari A nosaltres coneguem amb molta precisió la distància i la massa, moltíssima més precisió que la d'M87 en termes relatius. La precisió amb la que coneguem distància i massa és tan alta que ens permet, utilitzant únicament la imatge de l'anell, ja descartar d'entrada un muntó d'alternatives a la teoria de la relativitat general o a models alternatius a la mètrica de Kerr, només emprant la imatge de l'anell, que d'ací ens mostra uns quants exemples d'aquests models o teories alternatives a la relativitat general que van poder ja descartar o constrenyir significativament emprant únicament la imatge de l'anell. Bé, tot això, una reflexió final que m'agradaria donar és que les ones gravitacionals, per una banda, com ha dit Nico, i les imatges d'anells de llum de forats negres supermassius són un complement, es complementen molt bé una a l'altra, són un complement fenomenal per a poder explorar la relativitat general en el seu límit més extrem i, com veieu ací, cobrint varis ordres de magnitud per a la font de gravitació. O sigui, són un complement ideal per a explorar els límits de la relativitat general. Bé, aquestes imatges no són el final de la pel·lícula, són el començament. Són el començament, perquè hi ha encara moltes coses a fer a la col·laboració Event Horizon Telescope. Per una banda, encara hem d'entendre la variabilitat dels anells de llum, una variabilitat que està donant molts problemes, especialment al cas del centre galàctic. Encara hi ha coses que no entenem per a res en quant a la variabilitat del centre galàctic. També estem treballant ara en obtindre imatges a freqüències majors, que significa majors resolucions, per a poder, entre altres coses, poder desacoplar millor l'efecte de relativitat general, anell fotonesfèric, de l'efecte magnetohidrodinàmic, el disc, desacoplar millor el disc de l'anell, que, entre altres coses, ens permetria també afinar un poc més a l'hora d'entendre la física relacionada amb el naixement dels dolls relativistes. En aquest cas, el naixement del doll relativista de la galàxia M87 i tratar d'entendre per què hi ha o deixa d'haver un doll en Sagitari A Estrella, que tampoc ho sabem encara a ciència certa si està o no està, o on hauria d'estar, o on se l'espera.
testejar alternatives per suposta a la relativitat general. I per a qui no li agrada els forats negres supermassius, l'Event Horizon Telescope també té altres possibilitats, altres projectes científics interessants, com per exemple també un que m'agrada molt és el del cas de les línies moleculars en AGNs, però bueno, això ja no tinc temps físic per a parlar tampoc. De manera que aquest seria el final. Moltes gràcies per la vostra atenció. Iván, ¿me dejas el pasador? Acabo de apagar. Ese, vale. Bueno, ¿el pasador quién lo tiene? Bueno, igual. No, té igual. Res, acabem en això. Com vegeu, només 30 anys hem fet descobriments extraordinaris per a comprendre millor l'univers i malgrat tot el que hem après, per fortuna encara queden moltes qüestions fonamentals per resoldre, com per exemple quines són les components fonamentals de l'univers, les que ja han parlat Pepe i Vicent, com era l'univers primitiu, etc. Per tant, com vegeu, jo crec que el futur es presenta molt, molt interessant per a tots i amb moltíssima feina. Així que en això tanquem, que anem un poquet de retard i gràcies a tots. No, la pregunta las hacemos en la beca. Bueno, un segundo solamente. Soy Pablo Cerdal, el director del Departamento de Astronomía y Astrofísica. Simplemente quería agradecer a todos los compañeros que se han presentado voluntarios para dar esta charla conjunta de 30 años y a Susana por organizar todo el evento. También a todo el mundo que ha participado en estos últimos 30 años en el departamento, desde su fundación hasta cómo ha evolucionado hasta el momento actual. Y por último, como vamos un poco justos de tiempo para el tema de preguntas, ahora mismo tenemos preparada fuera una picaeta a la que estáis todos invitados y todas. Y os animo a que os acerquéis a nosotros, a los speakers o a cualquier persona que veáis con una camiseta de los 30 años del departamento y les preguntáis pues, lo que están haciendo o cualquier cosa que tengáis de interés sobre la astronomía y la astrofísica. Pues nada, eso es todo.